¿Cuántos habéis oído hablar del bikepacking? Os contamos qué es y lo indispensable para su práctica. ¡Empezamos! Aunque el término se ha inventado recientemente, su práctica se remonta casi a los propios inicios de la bicicleta, antes de que se empezaran a utilizar para cicloturismo y se instalaran transportines y alforjas. Ya en el siglo XIX, aventureros, exploradores, viajeros e incluso militares cargaban sus pertenencias en la bici para desplazarse con ella y recorrer muchos kilómetros, porque eso es lo que significa bikepacking, viajar con la bici llevando el equipaje en bolsas que se acoplan al propio cuadro y otros componentes de su estructura sin usar transportines, remolques u otros elementos adicionales. La diferencia es que actualmente el término se asocia con una versión minimalista del cicloturismo clásico de alforjas, y en el que se trata de llevar lo indispensable para ir más rápido o para poder recorrer todo tipo de caminos que serían impracticables con alforjas y equipajes más pesados. Esto supone una mayor libertad de movimiento y sensaciones de conducción mucho más cercanas a la bici sin carga, pero también limitaciones por el reducido equipaje. No es apto para largos viajes, salvo que seamos auténticos espartanos o tengamos suministro asegurado y alojamiento. Se puede hacer bikepacking con distintos tipos de bici. Si queremos meternos en la montaña por caminos y trialeras, una MTB será la bici ideal. Para pistas y senderos menos técnicos se pueden utilizar bicis híbridas o de trekking, y son una excelente opción las actuales bicis de gravel, que nacieron íntimamente ligadas al concepto de bikepacking y aventura, sobre todo si alternamos tramos de carretera. También se usa el concepto de bolsas de bikepacking con bicis de carretera asociadas al cicloturismo y a las pruebas de ultradistancia como las Randonneur y Brevet. La elección dependerá principalmente de los recorridos que elijamos para nuestro viaje. Ahora vamos con lo más importante del bikepacking después de la bici: las bolsas de carga. El auge de esta modalidad de ciclismo ha propiciado que las marcas desarrollen una gran variedad de bolsas que se acoplan principalmente en el cuadro, el manillar y la tija, aunque también las hay que aprovechan otros soportes como las barras de la horquilla para pequeños elementos. Podemos encontrar modelos con mayor o menor capacidad según nuestras necesidades, aunque la esencia está en el minimalismo y en llevar el menor equipaje posible. Los sistemas de carga tradicionales como alforjas y parrillas nos permiten programar mucho más días de viaje y con más comodidades. Pero si damos prioridad a la ligereza y a la libertad de movimiento del bikepacking, tenemos que organizarnos y cubrir solo las necesidades básicas con lo imprescindible. Es importante repartir la carga correctamente, como os contamos en el vídeo de las bolsas de Topic. En las bolsas de manillar podemos fijar objetos con volumen y poco peso, para que no afecte al comportamiento de la dirección, y objetos que requieran fácil acceso, como la documentación, unas barritas y el teléfono móvil. En las bolsas que se fijan en el interior del cuadro podemos cargar los elementos más pesados como la herramienta y los repuestos, pues es donde menos afectan a la estabilidad de la bici. También podemos poner los más frágiles, pues es donde más protegidos estarán. Las bolsas de tija y sillín son adecuadas para la ropa. Recordad que lo mejor es dejar lo que más podáis necesitar al principio del acceso, así no tendréis que vaciar toda la bolsa para coger, por ejemplo, un chaleco cortavientos, un gel o una barrita energética. No dejéis de ver aquí el vídeo que os hemos comentado para aprender mucho más sobre las bolsas de bikepacking. Y aparte de la bici y las bolsas, hay otros elementos o accesorios que serán necesarios para vuestra aventura del bikepacking. No puede faltar en nuestra travesía un buen sistema de iluminación. Es probable que si pasamos muchas horas pedaleando se nos haga de noche o salgamos al amanecer, por lo que elegir la iluminación adecuada es fundamental y obligatoria si cogemos tramos de carretera. En este vídeo os contamos cuáles serán las mejores opciones. Otra de las ventajas de ir con nuestra bici es la posibilidad de recorrer miles de caminos y no tienen por qué ser los que están señalizados o los que conocemos. Si contamos con navegadores GPS como los de Garmin, Chounab, Wahoo, etc., podremos recorrer sendas que nunca habíamos hecho con toda tranquilidad. Es muy importante para recorrer largas distancias planificar bien nuestra hidratación y nutrición, por lo que deberemos, en función de los días y kilómetros que hagamos, pautar la dieta que realizaremos. Además, deberemos contar con dejar una parte del almacenaje de las bolsas para llevar la alimentación. La hidratación la podemos repartir en bidones y una mochila de hidratación. Existen accesorios como este de Wojo que nos permitirá montar 2 portabidones extras en el sillín y además servirá como estabilizador de la bolsa de sillín. Al hacer tantos kilómetros es probable que haya algún contratiempo mecánico,
por lo que debemos contar con un kit de herramientas y repuestos básicos para nuestra bici. Os contamos qué herramientas llevar en los vídeos que podéis ver haciendo clic aquí. Y para terminar, recordad que si queremos enfrentarnos a este tipo de travesías es importante contar con la equipación y el calzado adecuado. No es lo mismo pedalear durante 2 horas que durante muchas horas y más un día entero. El culot y sobre todo el calzado deben ser muy cómodos y de muy buena calidad. Esperamos que estas pautas os ayuden a iniciaros en el mundo del bikepacking y recordar que en Mammoth encontraréis todo lo necesario para disfrutar de los viajes en bici. Y para despedirnos, pues lo vamos a hacer, como ya es habitual, con un buen chiste. Ese tío que llega disfrazado de fresa al supermercado y le dice el vigilante: ¿pero dónde vas, demente? Que no voy demente, que voy de fresa. Muchas gracias a todos, no olvidéis suscribiros y activar la campanita y hasta el próximo vídeo.